Muy buenas noches, dándoles a todos y a todas la bienvenida este lunes a nuestro espacio Debates al Día, que se ha convertido en el favorito de sus hogares a esta hora de la noche. También darle las buenas noches a mis dos compañeros que engalanan este Debates al Día, y es José Luis Mendoza, como siempre. Saludó a una dama o un hombre. ¿Qué saludo es? Lo que pasa es que Daniel es mi pana. Pero salúdela como toda una dama. Sí, que le gusta. Sí, que se saluda una mujer. Y después hablan de uno, de que no la trata como dama y cosas, que le falta la caballerosidad a uno. Usted saluda no puede ser. No, lo que pasa es que hay un tipo, una especie de mujer. Uno quisiera, ¿no? ¿Verdad? Y que tratarla así, con dulzura, si entonces. Con eso, yo le digo, pero por favor. Así no. O sea, esos caballeros ya no, ustedes no lo necesitan, no lo requieren. Así usted saluda a una persona que usted le tenga afecto diferente, pero cuando es su pana, usted lo saluda como pana. Daniel es mi pana querido. Pero yo pensé que a una dama como quiera, aún siendo pana y cosas, se le trata con dulzura, se le Por eso hay dulzura. Porque tú y yo, por ejemplo, tú y yo no extendemos la mano. Claro. Mira, fuiste más suave conmigo. Así no es posible. Erodi, mire, déjeme decirle que este fin de semana, el día de ayer, se conmemoraba el Día Internacional del Derecho a la Verdad. Es un día que pocos saben que existe en el mundo. Yo me acabo de enterar. Sí, que se conmemora un día. Acabamos de enterar. Mira, la Organización de las Naciones Unidas, en una asamblea en el 2010, decide conmemorar y instaurar lo que es un día del derecho a la verdad. Este día dice que estas personas que se le han violado sus derechos fundamentales, que han desaparecido de una forma violenta, llámese el caso Narcisazo, el caso Orlando Martínez, que hasta el momento son personas que han desaparecido porque en un momento determinado han estado en contra de una dictadura, en contra de un gobierno o de algunos gobiernos, y los familiares no saben qué han pasado con su cuerpo, no saben por qué desaparecieron, y las autoridades han mantenido el silencio. Entonces el derecho a la verdad es el derecho a saber los detalles, a saber cómo fue la investigación, qué arrojó esta investigación. Y en varios países que se ha dado, y también en la República Dominicana, estos casos, la Organización de las Naciones Unidas ha entendido de que el derecho a la verdad es un derecho fundamental. El término derecho a la verdad, que yo insisto, quiero sinceramente a la gente, porque pretender que uno todo lo sabe es el primer paso a la ignorancia. Mientras que reconocer hasta dónde llega el conocimiento de uno es el primer paso a la sabiduría. Yo me entero hoy de que ese era una especie de día especial, pero el nombre y la explicación que da D'Angelis no se remite a una realidad histórica que supongo es la que inspira este día, y es la creación de las comisiones de la verdad que existieron en los países afectados por las dictaduras. Esencialmente, en el caso sudamericano, también en Centroamérica ocurrió, se dieron las dictaduras que todos conocemos, comenzando en los años 30, el caso de Somoza en Nicaragua, los distintos casos que se dieron en América Central, Ríos Montt. En América del Sur la historia sería mucho más larga. Las dictaduras brasileñas llegaron hasta el año 85, las dictaduras en Uruguay llegaron hasta los 80, la dictadura en Paraguay, señores, terminó en el 89. Las dictaduras en Argentina, la última dictadura militar, fue del 76 al 83 y fue especialmente sangrienta. La dictadura en Chile fue del 73 al 90. Si bien esta tuvo una salida más o menos institucional vía un referéndum, una cosa muy particular, su primera etapa fue especialmente sangrienta, sobre todo con la caravana de la muerte y lo que fue esa junta militar de esos primeros años con Pinochet encabezándola, Gustavo Ley, Salud Toribio, Pública Mendoza, dijo entre el otros informe generales que murieron con mucha sangre entre sus manos. Entonces, ¿qué ocurrió? Al término de estos procesos dictatoriales, y miren que se nos quedaron unos cuantos, al término de estos procesos, casi todos muy influidos por la geopolítica del momento, la lucha contra el comunismo, contra el foquismo guerrillero,
la famosa Guerra Sucia, la Operación Cóndor, todos esos temas dejaron una estela de sangre en América Latina. Una estela de sangre donde no solamente morían guerrilleros que se levantaron en armas, que muchas veces ocurrió, ciertamente desafiaron al Estado, no. Donde murieron estudiantes, familiares, donde se raptaron personas en las calles, donde la simple sospecha, a veces hasta la riña personal, podía servir como elemento para que usted se le señalara como una persona que supuestamente era sediciosa. Y ese señalamiento bastó en más de un caso, muy penosamente en miles, en decenas de miles, para que se produjeran desapariciones. Cuando usted suma las 30 y tantas mil que se señalan en Argentina, las miles que se señalan en Brasil, las de Chile, que son muchas, también las nuestras, tanto de la dictadura de Trujillo como los 12 años de Balaguer, como las vidas que se perdieron en la transición. La suma es impresionantemente grande, y América Latina, al menos en algunos países, trató de subsanar una deuda con la sociedad, porque ya nadie le va a devolver a usted un muerto, y muy raras veces devuelve un desaparecido. Por lo menos había que devolverle, como bien dice D'Angelis, la verdad. Había que explicar qué había pasado con cada víctima, qué había ocurrido con ella, dónde había sido raptada, a dónde había sido llevada. Existían las ejecuciones. Y ahí comienza a revelarse, por ejemplo, el caso argentino, que es el que más me he empapado. Comienzan los juicios en el gobierno de Raúl Alfonsín. Luego viene una condonación muy penosa, muy vergonzosa por parte del gobierno de Menem en el 90. Se decide reabrir en el gobierno de la Rúa y en los gobiernos que continuaron a la crisis del 2001. Se deciden reabrir los libros, eliminar la famosa ley de la debida obediencia, que fue el famoso artilugio legal en el que se escudaron los remanentes de esas dictaduras, diciendo que si un superior me había ordenado tal cosa, la debida obediencia de alguna manera atenuaba mi culpa, así yo violara los derechos humanos o matara gente. Eliminada esa ley, se comienza a abrir una investigación. En Argentina, por ejemplo, pero esas son leyes, José, que aún no se han escritas, han existido también aquí. Sí, bueno, lo penoso, es penoso. Vemos el caso propio de Orlando Martínez, sí, claro. de Narcisazo, que han sido leyes escritas. Hay uno reciente. No escritas, pero ejecutadas como Carla tales. Maciel, la niña que le extirparon los pero eso no es un crimen político. No. Pero eso no es un crimen político. Pero entra dentro del derecho a la verdad. Hay una obviamente. investigación que se ha abierto en relación al asesinato de esa niña y se le ha ocultado. No, pero también hay que hacer una salvedad con ese caso, al que le di mucho seguimiento y traté incluso de ir a las audiencias. Tampoco le demos valor de verdad. Ese fue un caso que me tocó mucha discusión de los medios de comunicación. Tampoco le demos valor de verdad a lo que un asesino como Trinidad, en un periódico, que por cierto me da mucha vergüenza que un periódico con tantos años de historia le diera una página a lo que un imputado que ya de manera confesa y ya con un historial de crímenes similares al de Carla Maciel, porque ya tenía un historial como violador y asesino, se inventaron una tesis para él atenuar su culpa. Una tesis que, por cierto, muy dañina, porque renovaba la leyenda urbana del robo de órganos, la cual está requete demostrado, insisto, que es una leyenda urbana y que afecta para mí una de las causas más nobles que hay, que es la donación de órganos. Como cada cierto tiempo tiene que salir las fundaciones que trabajan este tema a desengañar este mito, a decirle a la sociedad que para un órgano pasar de un cuerpo a otro tiene que ocurrir en un entorno aséptico, tienen que pasar por las manos de decenas de profesionales, etcétera, etcétera. Fuera de ese caso de Carla Maciel, que insisto, tiene muchas intríngulis y que creo que se le hizo un gran daño, sobre todo a esa parte de la sociedad, cuando al señor Trinidad, repito, y se lo pueden decir, ojalá me esté viendo en la cárcel, como yo sé que él tiene privilegios, además de asesino, eres un mentiroso. En el caso concerniente a los crímenes políticos, aquí hay crímenes políticos sin resolver. Sí. Y los hay desde la década del 30. Los hay, y recuérdate que los recuerdo. ¿Tú sabes cuál es el crimen? Tú sabes cuando llega Guillermo Moreno en el tiempo de Leonel Fernández. En ese momento aquí se habló de justamente el establecimiento de la Comisión de la Verdad para el tema de Narcisazo. Y aquí no se pudo. Además, porque aquí los estados y los gobiernos que hemos tenido no han tenido interés en que estos temas tengan respuesta. Más que no se pudo, quiero cambiar el término. No se quiso. No se quiso. Además de la falta de interés, y quiero que la falta de interés, quiero que quede claro. Bueno, de ahí es donde sale, incluso de ese gobierno sale Guillermo Moreno a raíz de esas mismas situaciones. Quiero que quede claro que la falta de interés no fue solo del gobierno oficial de la época, porque no quiero endilgarle eso solamente al gobierno de Leonel 96-2000. La oposición política de la época, irresponsable como de costumbre, en un país como el nuestro, tampoco, teniendo una gran cuota de poder, dominaba todos los poderes municipales y congresuales. Y tenía con qué en ese momento hacer un ejercicio de presión para que eso se aclarara. Y no lo hizo.
podía en ese momento interpelar. Tenía la fuerza suficiente para hacerlo y no lo hizo. Pero aquí es bueno recordar que por eso es importante darle siempre seguimiento tanto a la oposición como al oficialismo. Uno no es lo que dice, uno es lo que hace. Son los hechos, los actos, los que hablan por nosotros, no lo que uno dice. Miren que uno vive del verbo, uno vive de hablar. Lo que es interesante, José Luis, es que es cierto o no, aquí, este país, por ejemplo, un día como hoy, uno debió estar recibiendo alguna información en ese sentido. Iba a decir que, por ejemplo, o sea, mira, 1930 se asesina Virgilio Reina Martínez. ¿Y cuánto más? No, quise comenzar por la parte más antigua. Sí. Es el crimen político más viejo de los que probablemente pudo haberse resuelto. Fue un asesinato del inicio de la dictadura. Fue la primera vez que en el país, en República Dominicana, atención a los abogados amantes de la historia penal, es el primer crimen de acribillamiento en la historia de la República Dominicana. Más de 30 y tantos disparos recibieron Martínez Reina y su esposa, que estaba embarazada. Un crimen horrendo, horrible. Imagínense, se horroriza usted hoy en el 2019 y usted inmediatamente escucha una cosa así, dice ajuste de cuenta, narcotráfico. Imagínense usted en 1930, en una sociedad todavía rural, como era la República Dominicana, que había pocos vehículos, cómo se asesina a Virgilio Martínez Reina, que era quizás el primer enemigo político de un régimen que recién estaba instaurándose. Lo que ha traído D'Angelis a la mesa me parece interesantísimo. Nunca se crearon comisiones de la verdad, tanto para la dictadura de Trujillo del 30 al 61, donde la gente conoce el caso de las hermanas Mirabal, conoce eventualmente algunos casos, pero la inmensa mayoría de casos anónimos no los conoce. Eso no se conoce, en el país no le da respuesta. ¿Cuántas familias aquí no tienen muertos y anónimos? Tiene que generarse un interés individual. Tiene que generarse un interés individual cuando tú eres estudiante, para que tú entonces comiences a buscar los libros de la dictadura, de Galíndez, de Krasweller, de Jim Bernard, y comiences a leer y a escuchar nombres, a escuchar historias, y a escuchar casos, y con el anecdotario obviamente que se escucha, que obviamente casi siempre está muy contaminado, entonces hacerte una idea de lo que era la dictadura. Y entonces cuando tú te haces una idea, entonces por eso te impacta tanto escuchar gente a veces hasta joven, contemporáneo de nosotros, que se atreven hasta a pretender lavar ese periodo. Luego están los 12 años de Balaguer, luego está el triunvirato. Tú te pones a analizar, por ejemplo, de eso. Pero hay crímenes de Estado de la democracia también. Los hermanos de la Cruz Gálvez fueron asesinados durante el gobierno de Salvador Rey Blanco. Y para quien os habla, ese crimen y el de Héctor Méndez son crímenes de Estado. Sí. Son crímenes que ocurrieron con el encubrimiento del Estado dominicano, que en ese momento pretendía probablemente controlar factores de la prima del dólar, desapareciendo a esos individuos. Yo me atrevo a decirlo públicamente porque todo el mundo lo piensa y no lo dice. Yo clasifico la desaparición de los hermanos de la Cruz Gálvez y de Héctor Méndez como crímenes de Estado. Crímenes encubiertos a través de una matriz estatal, al igual que el caso de Narcisazo, al igual que la muerte de Lalito Sepúlveda en Asua, que era contestatario y un gran crítico del gobierno de Balaguer, incluso a los 10 años. Es cierto que los 10 años de Balaguer 86-96 no son comparables a los 12 del 66 al 78, eso es verdad, por muchas cosas, sobre todo en el contexto internacional, pero de que hubo violencia de Estado la hubo. La muerte de Darío Gómez. No, eso sin duda es un crimen de Estado. Yo siempre he sospechado que es un crimen de Estado. Claro, tiene que ser de Estado. Pues no hay otra razón por qué no se haya descubierto el día de hoy. La muerte del señor Piera. O sea que aquí sin duda que un día como hoy se levantan los muertos entonces. Gregorio. Mira, esperando respuesta, esperando explicación. Y las familias dominicanas que han sufrido, han padecido todas estas muertes, ¿no? Y la desinformación, muchas de ellas incluso de no haber podido enterrar sus muertos. Cosa tan triste como esa. Porque la historia así la ha llevado. A que un día como hoy entonces tenga uno que está recordando situaciones tan difíciles vividas, encubrimiento tan grave realizado por el Estado dominicano, y que hoy debía, por ejemplo, hubiese sido muy interesante que el gobierno dominicano, a raíz de todas estas situaciones que estamos hablando, si hay un día de la verdad, quizá pudo haber sido interesante escuchar del Estado dominicano algunas verdades sobre estas muertes. Así es. Mira, cada 24 de marzo se celebra y se conmemora este día a raíz de que el 24 de marzo de 1980 el monseñor Oscar Arnulfo Romero en El Salvador, que fue un sacerdote que hizo un trabajo encomiable de la teología de la en liberación, favor del respeto de los derechos humanos, un humanista de primera, y hacía muchas denuncias del gobierno de cómo hacía ejecuciones, de cómo secuestraba forzosamente personas, las desaparecía.
Este fue... Oscar Arnulfo Romero es la inspiración de la salsa al padre Antonicio Monaguillo Andrés de Rubén Blades, lo menciona de hecho en los pregones finales. Pues es el que inspira él también fue la inspiración de conmemorar el Día Internacional del Derecho a la Verdad por esta lucha que él había iniciado y que le costó la vida también. Gracias, y justamente un 24 de marzo de 1980, hoy podemos nosotros conmemorar un día ante las naciones y decir que tenemos un día donde el pueblo, donde el mundo tiene el derecho a la verdad. ¿Cuántas verdades necesitamos nosotros que se nos digan? No solamente de muerte. Bueno, ¿cuántas mentiras nosotros vivimos a diario escuchando de políticos, de personas, de individuos, de todo tipo? Y en el caso de las mentiras que un día como hoy debería ser importante escuchar grandes verdades. En el caso de las que encubren vidas, esencialmente en el caso de las comisiones de la verdad, su funcionamiento y su importancia. Yo siempre he dicho que hay 5 hechos de la década de los 90 que marcaron por lo menos la vida mía y la de casi una generación. La desaparición de Narcisazo es una de ellas. Sí. Luego está el crimen del Niño Llenas, Huracán George, atraco del Banco del Progreso en 1993. Menciono algunos. Y por supuesto la crisis política del 94. Menciono esos hechos porque en mi caso yo siempre he dicho que son cosas que marcaron la forma de ver la vida, de entender el mundo. Lo de Narcisazo, que es probablemente quizás de las desapariciones la que uno tiene más reciente de su tipo. Una desaparición, señores, sin cadáver, sin tumba. Una desaparición donde la cantidad de tesis que existen, de teorías, muy plausibles, algunas de ellas, incluso han sido remarcadas. Tengo en casa un texto, uno de los mejores libros que se ha escrito precisamente sobre esto, Narcisazo, ¿dónde estás? Y caramba, ¿ha faltado qué? ¿Interés político? ¿O se le ha temido algo? ¿Alguien no ha querido ir destapando las cosas que podría destapar una investigación? Yo siempre he creído que para existir un crimen de esa magnitud, como hemos hablado de todos los anteriores, tanto los casos anónimos como los casos famosos, tiene que haber contubernio del poder con el poder. Sí. Sin duda. El poder saliente con el poder entrante. Que ha pasado de generación en generación, claro. Entonces no se explica el por qué han querido mantener este estado de misterio y de silencio ante casos donde la misma ciudadanía se ha empoderado y ha preguntado qué ha pasado. Por eso nosotros, como Fundación Derecho y Verdad, decidimos empoderarnos de este día, hacerlo nuestro y conmemorar cada año el Día Internacional del Derecho a la Verdad. Ya estamos organizando la próxima conmemoración de este día con una semana completa de actividades, exigiéndole al Estado Dominicano informar al pueblo sobre esos casos que son importantes para la nación y que el mismo gobierno está obligado a respetar ese derecho al saber, a respetar el derecho a la verdad que tiene cada ciudadano, y nos vamos a unir a todas esas familias que también sienten la pérdida de sus familiares por haber en un momento determinado enfrentado la ira del gobierno en cuanto a las violaciones de los derechos humanos a los cuales han sido objeto esta persona y que hoy en día no sabemos dónde está su cuerpo. O sea, que la famosa continuidad del Estado ahí sí se ha aplicado bien. Se ha aplicado. Ellos han dado una continuidad de encubrimiento y de falta a la verdad. Así es. Pues mira, vamos a una primera pausa. Al regresar seguimos con más. Tenemos temas muy interesantes este lunes que usted no se puede perder. A la pausa y regresamos. En la Cámara de Diputados trabajamos para fortalecer la democracia, la institucionalidad y la transparencia a través del fiel cumplimiento de la Constitución de la República Dominicana. Nuestras 41 comisiones laboran arduamente con el firme propósito de cumplir con su rol de representar, legislar y fiscalizar. Estos representantes nacionales y de la diáspora dominicana en el exterior trabajan sin descanso para fortalecer la patria de Duarte, Sánchez y Mella. Nuestra mayor motivación es que cada dominicana y dominicano estén dignamente representados en su Congreso. En la Cámara de Diputados, somos tu voz.
La Fundación Manos Fraternas continúa trabajando junto a un grupo de personas comprometidas con el bienestar social sin fines lucrativos, asistiendo de manera voluntaria a la sociedad, orientados a los servicios de educación, salud y nutrición para favorecer a niños y niñas en condición de extrema pobreza, personas con discapacidad y envejecientes, con el firme propósito de disminuir la desigualdad social en que se desenvuelven y con amor propiciarles mejor calidad de vida. Síguenos en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter o accede a nuestra página web www.manosfraternas.org. Fundación Manos Fraternas, unidos al servicio de la humanidad. A ver, ¿qué tienen en común una cuenta no dividida? Un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias. Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución, siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. En un mundo donde todos sueñan, solo la auténtica Lotería Nacional del Padre Villini convierte en realidad tus sueños. Activa y comercial, pero con sentido social, tu Lotería Nacional. El día de hoy el presidente Danilo Medina se reunió con el primer viceministro de la República Popular de China, Yun Chunhua. Repita el nombre que usted, me encanta esa pronunciación del cantonés. Del cantonés, y me parece que del mandarín usted lo domina bien, pero el cantonés especialmente. En verdad, mi lengua es la japonesa. Ah, ok, su lengua nativa. Sí, mi lengua, bueno, no nativa, pero la manejo muy bien. Por ejemplo, Onata no nana wanandeska. ¿Cómo? Yo también la quiero mucho. Hoy es un día de... Gracias. Yo también la quiero mucho. Arigato. Arigato, pero bueno. Yo me crié en Asua. A mí póngame a hablar con la I al estilo cibaeño. Después no me voy a regalar un diccionario mandarín cibaeño. Lo mío es cibaeño. En cuanto a... yo crecí en Asua, déjame decirte, con la pequeña colonia japonesa de Asua. Okay. La familia Murata. Esencialmente dedicados al cultivo en gran proporción de plátanos. Y eran exportadores hace muchos años. Esta reunión es interesantísima. Sí. Es en el marco de seguir estrechando los lazos bilaterales entre ambas naciones. Recordemos que en el 2018 el funcionario también se había reunido allá en China con varios funcionarios. Danilo Medina había Cuando se dio apertura a las relaciones. Sí, había viajado a China. Sin embargo... ¿Dónde está el detalle? Cuando se dio apertura a la relación. Sí, sí. ¿Cómo va a ser? Se oficializó. Trajeron los chelitos. Se oficializó. Mira, yo no sé si trajeron los chelitos que se dijeron o no. No lo sé. Los China Popular no tiende a regalar nada. A diferencia de Taiwán, que tenía una relación esencialmente como donante de tecnología, sobre todo, y de asesoría en muchos espacios de la vida dominicana, el tema del arroz, los temas de ambulancias, de cámaras. China Popular no tiene esos capítulos. Sí puede prestar, sí puede adelantar fideicomisos y financiamientos, pero qué bueno que me enfoca, señor director, porque quiero pasarme con mis compañeros con una evaluación para ver si están de acuerdo conmigo. Después de esa reunión que hubo en China que mencionaba D'Angelis y esta de hoy, les tengo una lista pormenorizada y detallada de todas las cosas que desde aquel día hasta hoy el Estado Dominicano se ha preocupado en cambiar, incentivar, modificar para aprovechar esas relaciones como país exportador de materia prima, de productos terminados hacia China Popular. Y voy a comenzar. Ya terminé. Nada. No se ha hecho nada en absoluto
y lo decía así mismo en la Z y lo quería repetir aquí hoy, nosotros no podemos sentarnos a esperar que del cielo, ni siquiera del cielo de China Popular, nos caigan las cosas. Usted está compitiendo con una enorme cantidad de países que están detrás de lo mismo. ¿Cómo se compite por atraer capital? Generando atractivos. ¿Cuáles son esos atractivos? Seguridad jurídica. Incentivando el sector productivo. Seguridad jurídica y estructura de costos, más nada. Claro. Porque lo demás, usted lo tiene o no lo tiene. Ubicación geográfica, eso no podemos cambiar eso. La isla no podemos remolcarla para otro lado. Clima, se puede hacer muy poco. Eso es estático, estacionario, es cíclico, pero tenemos uno. Y luego está el factor humano, que usted más o menos lo puede ir cambiando de generación en generación, formando los recursos humanos. Pero fuera de eso, ¿qué usted puede cambiar? La seguridad jurídica, fortalecerla, y la estructura de costos, que son los impuestos, y el trato igualitario por demás a quienes compiten dentro de una economía. ¿Qué ha cambiado? ¿Usted ha escuchado algo del oficialismo, de la bancada oficialista, del aparato económico dominicano, introduciéndolo como proyecto de ley para generar las condiciones, e insisto, para que la agricultura dominicana, la industria dominicana, los servicios dominicanos puedan aprovechar un mercado de 1.300 millones de habitantes? Si usted sabe algo, déjemelo saber, porque yo acabo de hacerle la lista. Todo aquí sigue siendo igual. Aquí hemos logrado un paso importante, siempre lo hemos dicho, el tema del acuerdo con China. Pero apertura de relaciones, no hay ningún acuerdo. Apertura de relaciones. Las relaciones bilaterales, ¿no? Ciertamente muy importante, pero tal cual tú dices, José Luis, si aquí no se crean incentivos, si aquí no se crean condiciones para realmente al sector productivo fortalecerlo, darle condiciones a fin que existan producciones reales, y al sector exportador, y crear condiciones para que se puedan exportar, no para solamente importar, porque aquí lo que estamos creyendo, hemos abierto un mercado para tener capacidad de importación. Importando en China estamos nosotros. No, todo el tiempo. Un mercado con capacidad de importar, y eso lo tenemos. O sea, hace rato. Aquí es cómo viabilizar las condiciones para poder exportar, y esa balanza de pago que es tan desequilibrada. ¿Cómo yo atraigo inversiones de ellos? Claro. ¿Cómo yo atraigo empresas que, por cierto, no nos hagamos, yo siempre insistí en eso, no nos hagamos aquello mental, no nos hagamos ensoñaciones que no tienen ninguna relación con la realidad? El que le dijo a usted que sí, así mismo, eso mismo. El que le dijo a usted que iban a venir aquí 1 millón de turistas chinos de un año para otro, le está mintiendo. China no trae a este lado del mundo turistas. Su turismo todavía, eso puede cambiar. Bueno, pero mira, su turismo todavía se están haciendo hoteles para chinos específicamente. Pero yo quiero recordar. Tú pasas hoteles para extraterrestres, otra cosa es que ellos vengan. O sea, ¿tú crees que si hacen estos hoteles tampoco tendrá el país la capacidad para moverlo? Ojalá que sí. Para traerlo para acá. Mi deseo es que sí. El asunto es cómo tú lo haces más atractivo. El chino no invierte tanto en habitación. No, y no solamente eso. ¿Cómo tú haces atractivo? En Picapollo. Pero escúchame. ¿Cómo tú haces atractivo para el turista chino un destino como el nuestro, cuando tiene Tailandia, Australia, Indonesia, que le ofrecen un turismo también de altísima calidad, con clima similar al nuestro y más cerca? Entonces, no nos hagamos ensoñaciones mentales. O sea, que entonces eso cuando nos están anunciando nosotros, los chinos no viajan al Caribe a hacer turismo. Eso es demagogia de parte del gobierno. Los números andan por 6.000, 5.000 al año. Que ha dicho que van a aumentar muchísimo el turismo a raíz de ese acuerdo. En total. De esas relaciones bilaterales. A esta zona no. La hace en Asia. La hace a Estados Unidos, obviamente, porque sobre todo su costa oeste le interesa conocer esa parte del mundo. La hace al turismo del Pacífico. Sí, el Océano Pacífico tiene toda la oferta que usted se imagina de cruceros. Tahití, por ejemplo, que es un destino soñado para mucha gente en el mundo, una enorme cantidad de sus consumidores son chinos con un poder adquisitivo alto. Entonces, vamos a estar claros en una cosa. Lo dicen los números, no yo, no es una opinión, no es un gusto. Yo quisiera que fuera distinto. Pero no es verdad que hoy por hoy la oportunidad de la República Dominicana con respecto al mercado chino es traer turistas. No, su oportunidad está clarísima. Economía extractiva, le hace minería, sacar ferroníquel, sacar oro, por lo tanto, se tienen que dar concesiones mineras, prospecciones para estudiar dónde es rentable hacer ese tipo de inversiones. Ya hay, de hecho, empresas chinas que están haciendo ese tipo de inversiones y que ya tienen derechos a sondear diversas partes del territorio. Eso está clarísimo. Luego está la posibilidad de ellos traer de sus marcas industrias de este lado del mundo, lo cual ya ha ocurrido en algunos casos. Pero ahí volvemos a lo mismo. ¿Cómo yo hago más atractivo mi territorio para generar esas zonas económicas donde se invierte? Los chinos comen mucho arroz, ¿no, verdad? Sí, claro. Entonces nosotros producimos mucho arroz. Pero ellos son el máximo productor del mundo también. Me dicen que en China no se come tanto arroz. No se come tanto. Ellos sí comen mucho arroz. Me dicen, se come bastante arroz. Yo no he ido.
Mira, depende de la zona. Recuerdo. No, yo digo de esta parte de mucho arroz, porque justamente pienso que nosotros, si hay algo, una estructura donde nosotros deberíamos fortalecer, es justamente e incentivar justamente la producción arrocera. Perfectamente. Aquí, por ejemplo, yo tuve la experiencia ahora el fin de semana de estar en la provincia de Montecristi y vi la situación grotesca, criminal, en que están los arroceros, los empresarios del arroz, los agricultores del arroz en la provincia de Montecristi. Hay un video que yo puse por ahí para que vean cómo lo fuerte que está dando la sequía justamente en estas zonas. Y yo quisiera pensar que el presidente de República Dominicana, en vez de estar en China, en Tahití, con tronco, cosas, estuviera justamente visitando estas zonas arroceras de la provincia de Montecristi. Ver esta sequía y cómo puede esta sequía compensársele. Mira, ahí estamos viendo, por ejemplo, videos. Mira el agua, cómo está José Luis. Esos son el agua, esos son los canales para irrigar los arroces. ¿Qué te parece? Ya tú puedes imaginarte parcelas, cientos y cientos de tareas perdidas. Y yo me pregunto, ¿podríamos nosotros entonces exportar arroz? ¿Podría estar el presidente de la República visitando Japón, Estados Unidos, es China? un buen momento para una visita sorpresa ahí, ¿no? No, una visita sorpresa y ver cómo darle un tratamiento a estas pérdidas que han tenido todos estas personas, estos parceleros. Esto aquí, mira, ahí en Judea, fíjate cómo eso es seco ahí. Ya eso se secó, eso se dañó, esa producción de arroz. Son cientos y cientos de tareas de arroz en la provincia de Montecristi, en zonas como Judea, Los Conucos, Castañuelas, pues se han estado perdiendo y que necesitan realmente el auxilio del presidente de la República, no así el ministro de Agricultura, que ha dicho que no, que aquí no se va a necesitar arroz, que aquí hay arroz por un contón, que no se está perdiendo nada. Bueno, hay que ir a visitar estos pueblos para que vean cuál es la situación real en que se está padeciendo. Tal vez en la casa del ministro el arroz se sobra, pero hay muchos hogares que lamentablemente no lo tienen. Mira, ver estos acuerdos que se hacen o esta apertura de relaciones entre naciones abre una esperanza de nosotros entender de que las cosas podrían cambiar. Sin embargo, el pasado 2 de noviembre del 2018, cuando el primer mandatario dominicano visitó a China, recuerdo que después que fue con todos los empresarios de la República Dominicana, no sé si ustedes se recuerdan esas fotos tan lujuriosas que se tiraban nuestros empresarios al acompañar al presidente de la República a China, también lanzaron unas informaciones que iban a tomar, que China iba a prestarle a la República Dominicana cientos de miles de dólares o millones de dólares para la electricidad. Eso puede ocurrir perfectamente. Y hay inversiones realmente que están llegando. Hay chinos que están llegando a hacer inversiones más bien en energía eólica alternativa, ¿no? Y es importante esperar que se den. Por ejemplo, insistimos, en nuestra provincia de Montecristi hemos encontrado con chinos que están buscando terreno para hacer inversiones de ese tipo, y eso es importante. Lo que hay que ver hasta dónde estas cosas van a recibir. Van a caminar. Estos proyectos van a desarrollarse y van a ser proyectos que realmente lleguen a desarrollarse. Es bueno recordar que no todo el mundo presta igual. Los organismos que durante años eran los típicos prestadores de deuda a la República Dominicana, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Interamericano de Desarrollo, se volvieron en un momento muy incómodos para los políticos dominicanos. ¿Por qué? Se volvieron incómodos porque los préstamos tanto del fondo como del banco se tenían que dar con proyectos. Es decir, usted tenía por lo menos que tomarse la molestia de diseñar un proyecto, y aunque fuera mentira burda, como lo fueron muchos, tenía que hacer partícipes de la mentira de demasiada gente y estructurar este proyecto. Y mira, allí van a ir la viga del puente, allí va a ir la presa y allí va a ir tal cosa, y eventualmente usted tenía que anunciarlo, y por lo tanto iba a ilusionar a la gente, y la gente no se le olvidaba lo que se tenía que hacer supuestamente con el préstamo. Es un pan de cada día aquí. Pero ¿qué resulta? Como comenzaba a ser muy incómodo, además el fondo, que en ese sentido era más estricto incluso que el Banco Interamericano de Desarrollo, el fondo, sus préstamos eran vinculantes, es decir, el fondo colocaba unas condiciones que tenían que ser aceptadas por el Estado que generaba el préstamo, el empréstito, y tenía incluso que colocarlas como ley. Por ejemplo, los llamadas políticas de shock. Yo te presto, no hay ningún problema, yo te voy a salvar los muebles. Ahora, tú vas a controlar el gasto público, vas a liberalizar los precios, vas a reducir el gasto innecesario que sea clientelar o que te cueste políticamente.
¿Qué ocurría con la irresponsabilidad de los políticos? Cuando venían esas medidas de shock, dado el desorden anterior, el desastre era mayúsculo. La poblada de Salvador Blanco en el 84 en abril, el caracazo de Carlos Andrés Pérez en Venezuela en febrero del 89. Eran medidas cuyo ajuste no eran posibles de aceptar para la población, sobre todo más pobre, más humilde. En ese sentido, ¿qué comienzan a hacer los gobiernos dominicanos? Esencialmente los últimos que hemos tenido. Buscan un nuevo agente de préstamo, el bono de deuda. El bono de deuda, es bueno que la gente sepa, que se pasa la vida entera leyendo bono de deuda, bono de deuda. Y la gente como que no cae en cuenta cuál es la diferencia, por qué el bono de deuda es tan cómodo. Primero, porque el bono de deuda se presta sin exigir proyectos. Usted va y dice, yo necesito tanto. Y el tenedor de bonos dice, oh, bueno, perfecto, tú necesitas tanto, ven, yo te lo firmo. Y prácticamente, eso es a contraentrega, se entrega la cantidad de dinero, sin proyectos. Pero eso sí, lo que fácil llega, fácil se va. Tienen muchísimo más intereses y han sido cantidades industriales del endeudamiento que hemos tenido. Del 2002 para acá, que fue cuando se comenzó a abusar de los bonos como elemento de deuda. Fíjense lo que ha pasado con la deuda externa. 2.000 y pico de millones en el 2000, terminó casi cuadruplicada en el 2004, también tuvo mucho que ver la deuda bancaria, termina multiplicada muchas veces en el 2012 y la seguimos multiplicando, andamos por 32.000 y pico de millones de dólares, más la deuda interna del sector público no consolidado, andamos por 45.000 millones de dólares de deuda del Estado dominicano, entre otras cosas, porque siempre quien gobierna ha encontrado una facilidad para endeudarse con menos compromisos, y el bono de deuda ha sido de alguna manera esa respuesta al hecho de que los otros organismos tienden a ser más exigentes. China presta, es cierto, claro que presta dinero, ahora lo presta sabiendo cómo lo va a cobrar. Venezuela, que es un estado altamente irresponsable, el gobierno actual venezolano, tiene un gran nivel de endeudamiento con China popular. ¿Cómo lo cobra China? China no está esperando que Venezuela algún día tenga dinero para pagarlo. No, lo cobra directamente en con crudo. Petróleo. Del poco crudo que está produciendo PDVSA, del mucho menos de medio millón de barriles al día que está produciendo, una gran cantidad de ese bloque de producción se marcha en barcos chinos como una atenuante precisamente de ese endeudamiento. Los chinos no regalan, eso es bueno que lo sepan. Me informaron también que en Venezuela hay una gran cantidad ahora en la actualidad de chinos. Sí, más que tiempo. Anteriormente. Yo en el 2013 vi los proyectos. ¿Qué hacen exacto, esos chinos pero le están dando todo. Sí, se lo están dando todo. Me dicen que han construido mansiones, casas grandísimas. Mira, y que lo construyen con una celeridad. La fortaleza más grande militar que hay en Caracas se llama Fuerte Tiuna. Fuerte Tiuna es tan grande que parece una ciudad dentro de una ciudad. Nosotros estuvimos en Fuerte Tiuna muchas veces porque ahí practicaban los equipos de baloncesto del premundial del 2013 cuando nos tocó estar en Venezuela durante un mes y un poco más. Y en Fuerte Tiuna adentro había tanto terreno, le estoy diciendo que es inmensamente grande, que se estaban construyendo proyectos habitacionales para vendérselo específicamente al personal militar venezolano. Y todas las compañías que trabajaban en esos proyectos habitacionales eran de China popular. Así, ya en el 2013 estaba así, imagínense cómo estará ahora, 6 años después. Yo me pregunto, José Luis, cuando tú hablas de todos esos dineros, cómo el Estado dominicano ha ido endeudándose por esas facilidades de los bonos teóricas, ¿no? Sí. Facilidades teóricas. Que como quiera hay que pagar tarde o temprano. Hay que pagarlo tarde o temprano, como quiera, y es acumulativo y pasa de generación en generación. Claro. Me endeudo ahora, recibe esta generación los beneficios de la deuda, pero lo paga justamente la generación que viene más adelante. Y consecuentemente el gobierno que se endeuda termina beneficiándose también políticamente de ese endeudamiento. ¿Por qué? Porque lamentablemente estamos todavía hoy en una sociedad que no es capaz de medir las consecuencias de un endeudamiento cuando esa deuda, ese recurso fresco que se otorga, él mismo no es usado de manera adecuada. ¿Para qué? Para generar riqueza. Y que no para tenga una inversión un Congreso social también que le ponga un alto a no, los porque gobiernos. el Congreso es parte de un partido, y el mismo partido de gobierno, que es lo mismo que hemos hablado, cuando aquí todavía el ejercicio electivo de votar, de selección, muchas veces no se hace de manera adecuada por el compra de votos, o porque es de mi partido, ahora, voto por todos esos, y al final hasta eso hemos empeorado la sumisión, porque la sumisión. Jorge Blanco era el presidente del Senado cuando gobernaba don Antonio. Bien, y no le aprobaba todo lo contrario, le discutía
gravemente los proyectos. Había una... No, recuerdo. Luego Jacobo Masluta le dirigía al Senado y también dirigía una gran parte de los diputados cuando Jorge Blanco era presidente. Y ahí se dio aquel famoso proyecto, que siempre se me olvida el nombre, de Mayoral, ¿cómo se llamaba? El proyecto precisamente de agua, hablando de presas. Madrigal. Madrigal. Señores, lo de Madrigal. Madrigal fue el inicio del fin del PRD en el poder. Sí, sí. Porque el Senado y el Congreso de la Cámara Baja, con mayoría del PRD, no se lo pasaba. Increíblemente los de Jacobo versus lo de Jorge Blanco. Y ese pleito, señores, fue el inicio del fin, que luego en el concordazo terminaría, ahora como la fiesta de los monos. No, hoy en día simplemente levantan la mano sin haber y eran del mismo partido. Sin haber leído qué están aprobando, y al final le preguntan, ¿y qué tú aprobaste? No, yo no sé, yo simplemente levanté la mano. Porque su mano, tú sabes el precio. El costo, tiene precio. La mano de un legislador en este país cuesta más que las pompis de Jennifer López. ¿Qué es esto? ¿Cómo? Vamos a una pausa y al regresar venimos con la interacción con ustedes. Así que preparen sus teléfonos porque queremos saber también su opinión y que usted debata con nosotros estos temas que hemos traído esta noche. A la pausa y regresamos. En la Cámara de Diputados trabajamos para fortalecer la democracia, la institucionalidad y la transparencia a través del fiel cumplimiento de la Constitución de la República Dominicana. Nuestras 41 comisiones laboran arduamente con el firme propósito de cumplir con su rol de representar, legislar y fiscalizar. Estos representantes nacionales y de la diáspora dominicana en el exterior trabajan sin descanso para fortalecer la patria de Duarte, Sánchez y Mella. Nuestra mayor motivación es que cada dominicana y dominicano estén dignamente representados en su Congreso. En la Cámara de Diputados somos tu voz. A ver, ¿qué tienen en común una cuenta no dividida? Un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias. Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución, siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. En un mundo donde todos sueñan, solo la auténtica Lotería Nacional del Padre Villini convierte en realidad tus sueños. Activa y comercial, pero con sentido social, tu Lotería Nacional. Mira, dentro de todas estas visitas, recordemos también que nuestro primer mandatario fue a los Estados Unidos. Y una información que me llamó mucho la atención fue cuando él dijo que le pedía o exigía a Donald Trump sacar la República Dominicana del listado de países peligrosos. Eso no es algo tan fácil como que un mandatario quiera o deba hacerlo. Es una medición de corrupción, de delincuencia, de peligrosidad que se hacen en los países y por eso se puede determinar qué país es más corrupto, qué país es más peligroso
y entre otras cosas. Pero ciertamente República Dominicana sacarla de un listado es lo de que tiene que sí, porque no es tan mal que él quiere que esté fuera, pero para que ese listado, para salir de ese listado, lo que tiene que asegurar nosotros aquí, brindarnos seguridad, porque brindando estabilidad. Esto no es percepción. Hay un tema que a veces yo no sé cómo que se le olvida a los gobernantes dominicanos. Vamos a suponer que Trump pudiera sacarnos del listado porque él quiera, que lo criticaría mucho en su país. La agencia que se encarga de preparar eso lo hace sujeto a razones estadísticas, punto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cambiar las estadísticas, ¿cómo? Cambiando las políticas. Los problemas la política de seguridad de nuestro país no puede depender de operativos. Los operativos son cosas de 2 días. Tiene que depender de políticas permanentes. Este país está abocado hace años a una reforma. Yo ya no digo policial, yo digo una reforma de sus fuerzas armadas. Necesita aprobar su código penal. Necesita revisar los resultados que ha tenido la aprobación del Código Penal, Procesal Penal pasado. Necesita, de manera científica, hacer un levantamiento para saber qué le falta, qué tiene y a qué tan lejos estamos de la meta. Eso es todo. Buenas. Pues vamos a tomar una primera llamada. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién nos habla? Les habla Dani Díaz. Dani, ¿cómo está? Sí, José Luis, ¿cómo está, señor? Bien, aquí bien acompañado. Mire, yo quiero reforzar un poquito lo que dice Lori con respecto a la línea noroeste, a la comunidad de Judea y su proyecto agrario arrocero. Eso es un verdadero desastre. Hay que ver cómo los canales que irrigan todas esas áreas ahí están secos. Una sequía terrible. Los ganaderos se están cayendo muertos porque las reses se están muriendo. Yo creo que es preciso que el gobierno se dé una miradita por ahí, que el gobierno y el ministro de Agricultura, Omar Benítez, vayan por ahí, se detengan, pero que no lo hagan desde los muros, sino que vayan como lo hicimos nosotros. Ahí paramos, eso es un verdadero desastre. Los arroceros se están quejando, pero por encima, óiganme, por encima de la pérdida de los empréstitos que hacen para obtener esa cosecha, pues se pierde todo, pero cuando cosechan, el DGI, Impuesto Interno, le cobra a ellos un impuesto exorbitante por el préstamo que hacen. La verdad que esa gente, según nos expresaron ellos, y yo ojalá hubiésemos grabado lo que ellos dijeron, están pasando en Niágara en bicicleta, o cuidado si otro camino peor. Nosotros quisiéramos hacer hincapié y que ustedes nos ayudaran en eso, porque obviamente, no porque no de aspira a diputados, sino porque nosotros entendemos que los dominicanos merecemos más y que mucha falacia, mucho decir yo hago, yo tengo, pero no se hace ninguna de las cosas. Vamos a ver si ustedes y nosotros reformamos estos comentarios a los fines de que el pueblo dominicano Gracias. Reciba los beneficios. Qué buena llamada. Antes de que Herodi hable, déjame yo hacerte campaña. Espérate, que te voy a hacer campaña. No me interrumpa. Yo lo voy a decir porque a él no le luce y yo creo que es mejor que lo digamos nosotros. Una de las mejores cosas que puede pasar a ustedes es lo que aquí le decimos todas las noches. Defiéndanse con su voto por el que los represente. ¿Quién está empapado de las necesidades de su provincia? Usted oye a Herodi aquí hablar precisamente de los sectores que producen y de los que deberían producir, que a lo mejor no están produciendo por falta de incentivos. Entonces tenga en cuenta el valor que tiene su voto y apoye a quien le preocupa el modo de vida que usted tiene y todo lo que viene de por ahí. Ahora sí, Herodi, adelante. No, que este tema justamente de la situación de los arroces, todos los días aquí vamos a estar dando. De hecho, hay más videos que hicimos, donde ellos mismos están planteando sus problemas, sus necesidades, que lo vamos a estar pasando. Por ejemplo, mañana vamos a pasar otra parte de esa situación que hemos estado viendo. Y lo que dice Dani Díaz sobre el tema fiscal y todo eso, vamos también a hacer esos análisis de cómo está impactando eso también en la producción arrocera de la línea fronteriza, sobre todo de Montecristi. Muy bien. La provincia de Montecristi tiene unas condiciones fuera de serie, tiene la mejor posibilidad de estructura portuaria para exportar a los Estados Unidos. Óyeme, eso hay que defenderlo. Terrible. Buenas noches. Buenas noches. Sí, lo escuchamos. Mira, ahorita cuando ustedes comentaban a propósito del ministro de Agricultura, yo quisiera que el ministro de Agricultura hacerle un llamado, llegara al Merca Santo Domingo
para que él vea una estructura, o más bien sea una obra que se hizo con el dinero de nosotros, lo que pagamos impuestos, y que no es posible que ahí una libra de tomate cueste más que un supermercado cualquiera de aquí de la capital. Exacto, no tiene sentido para lo que se hizo entonces. Y eso es verdad. Eso es verdad. Déjame decirle algo también. Yo creo que es posible que 3 metros que ocupa una gente de esa ahí pague 2,000 pesos semanal, que calcúlelo en el mes cuántos son. O sea, que ese administrador que tiene ahí es una tapioca, que eso no tiene madre. O sea, óyeme, así no se puede manejar las cosas. No, porque así es un mercado que se hizo para que la gente de menos recursos económicos vayan a comprar ahí, pero ahí eso es para los ricos en ese supermercado. Ministro de Agricultura, oiga, a los italianos ricos con esos ladrones que ponen a administrar. Tú sabes que el ministro de Obras de Agricultura es para mí un excelente técnico, pero pienso que él tiene algo. Omar Benítez. En contra de los agricultores. No, que para él todo está bien. Eso es un ministro de Agricultura que para él todo lo que está pasando está bien. Lo que pasa con Omar Benítez, que yo también entiendo que es un excelente técnico. Todo está bien. El asunto es que él quiere al mismo tiempo conocer los problemas sin ser crítico con esta administración. Sin ser crítico con los problemas reales que existen. Le pasa como al profesor Isidoro Santana, que respeto muchísimo y le tengo una admiración desde mi época universitaria, cuando estaba al frente de aquel decanato en INTEC. Pero quieren evaluar las cosas, conocen los problemas, tienen gran capacidad técnica, pero no quieren tocar ni con el pétalo de una rosa nada de la administración. Tenemos otro televidente en línea. Buenas noches. Sí, buenas noches. Darío Montaño desde el Ensanche Español. Darío, ¿cómo está? A los empresarios de nuestro país que sean dolientes, más sensibles y que se preocupen por aumentar sustancialmente los sueldos, los estipendios, precisamente de sus empleados privados, que necesitan igualitos necesitan que los empleados públicos, porque el valor adquisitivo de la moneda ya no se sabe si vale 10 centavos, de 100, 10 centavos. Por favor, sean sensibles para que puedan ayudar a la población a no seguir en aumento la tuberculosis. 426 tuberculosis. Pero eso es salud pública, eso no son los empresarios. Es un escándalo. Gracias a Darío. Gracias, estaremos en sintonía. Gracias, pero vamos a hacer una acotación, Darío. Mira, cuando se habla de subir salarios, son todas las empresas, grandes, medianas y pequeñas, ¿verdad? Del sector privado. Tú mencionas del sector público, el sector público la sube como le da la gana, porque ese dinero no lo producen ellos, lo pagamos tú y yo, subsidiamos esa subida. En el sector privado no es así. Para subir salario hay que ser más rentable. Si la estructura de costos no varía, eso es cuento. Nadie tiene un negocio que no renta, mejor lo cierra. Y si lo cierra, no hay empleo. Subir salario y generar empleo depende del nivel de producción y de la necesidad que tenga de ese empleado. Vamos a pedirle al Estado que estudie, insisto, la estructura de costos. Si no, no va a variar nada, olvídense. Sí, tenemos una llamada de línea. Buenas. Sí, buenas noches. Porque yo quería decirles que este país da pena. Esas personas por ahí por los mameyes que si más bien, bueno, pues que quieren controlar el agua, uno diría, es justo lo que están haciendo, pero ahí no es que radique el problema. Con esa misma fuerza y ese coraje que han ido las autoridades a atacar a esa persona, ¿por qué no atacan a sí mismos, a los que van a desfalcar los ríos, a los que van a los sitios a cortar los árboles indiscriminadamente? ¿Por qué esa misma autoridad no va con esa misma fuerza y ese porque los dueños de las granceras y de las compañías que explotan aserraderos, en su mayoría usan uniforme con ramos, o son socios de políticos que usan trajes caros. Entonces, a eso no le van a entrar a tiro. A los lavacarros de alrededor de ahí del faro, se puede hacer el bulto. Mira, José Luis, doña Rosa y Otto, allá en Santiago, mandaron a decir que como yo saludé a Danieri, es que es lo correcto. O sea que... Es correcto. Un saludo para doña Rosa y Otto que están allá viendo. Mira, quiero mandar saludos también a todos mis fundeberianos, en especial a Donis Solano y Josefina Cosma, y al magistrado Alexis Gómez, que siempre también están en sintonía. Felicitar a José García, quien es el hermano del ministro de Turismo, quien tuvo una reunión muy importante para
tratar el tema del agua, entendiendo que es uno de los líquidos más preciados que tiene el mundo y que tenemos que preservarlo. Quería despedirme diciendo vámonos. Que el tema de los salarios no es el de las empresas grandes como mucha gente cree. A las empresas grandes, a Corripio, a La Sirena, aumentar el salario es fácil, despiden unos cuantos empleados, suben los salarios y le suben los precios a ustedes. El problema es la fonda de Mayella, el taller del Mello, el taller, que esos sí tienen que decidir entre cerrar y entre seguir operando para poder incrementar su nómina. Mira, Evelyn Peláez, que también me escribe, estoy en sintonía. Ya.